¿Te has dado cuenta de que los mitos siempre traen una lección? Da igual si es un dios vengativo, un héroe despistado o un monstruo con mal carácter. Al final te dejan pensando, ajá, esto era una advertencia, ¿no? Hoy en Hoy Mito vamos a descubrir por qué los mitos siempre llevan una moraleja bajo la túnica. Y ojo, no es solo por hacerte sentir mal por robar fuego, ¿verdad, Prometeo? Lo primero que hay que entender es que los mitos no nacieron para entretener. Al menos no solo. Hoy los vemos como cuentos fantásticos, llenos de magia, monstruos y dioses con problemas familiares más graves que en una telenovela. Pero en su origen, los mitos eran herramientas vitales para entender el mundo. En las culturas antiguas, no existía Wikipedia, ni enciclopedias, ni esa tía que todo lo sabe en el grupo de WhatsApp. Nope. Quería saber por qué llueve, por qué se muere la gente, o por qué el sol desaparece cada noche. La respuesta estaba en los mitos. Podríamos decir que el mito era el Google de la tribu, pero no uno cualquiera. Era un Google que venía con efectos especiales, criaturas mágicas y dioses que lanzaban rayos cuando se enfadaban. Y lo mejor, sin anuncios. Querían explicarte cosas tan complejas como el origen del universo, el alma humana o la justicia, pero sin aburrirte. Porque si te ponías demasiado técnico, perdías al público. Así que ¿cómo haces que una verdad se quede grabada para siempre? Fácil, la vistes con drama, peligro, romance y un poco de sangre si hace falta. Ahí entra en juego el héroe con músculos imposibles, la villana que escupe fuego o las serpientes que hablan. Y no es por capricho, es porque las emociones activan la memoria. Lo que te hace reír, llorar o temblar, lo recuerdas. Y si lo recuerdas, aprendes la lección. No! God, please, no! 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 Así que no te engañes. Detrás de cada mito hay una lección disfrazada de entretenimiento. Como cuando tu abuela te decía, no mires tanto la luna o se te va a caer la cara. A few moments later. Y tú, por si acaso, dejabas de mirar. Los mitos no terminan con la moraleja, empiezan con ella. La historia es solo el envoltorio brillante, el caramelo que te dan para que no notes que te están enseñando algo. Es como cuando tu mamá te hacía hamburguesas con verduras escondidas. Tú pensabas que estabas comiendo rico, pero ella sabía que te estaba alimentando el alma. Los mitos funcionan igual. La lección ya está ahí, en el corazón de la historia, disfrazada de acción, tragedia o magia. Mira. En el mito griego de Ícaro, la moraleja no necesita subtítulos. No te creas tanto, hermano. Te dieron alas para escapar, no para impresionar al Olimpo con piruetas. Te dijeron no vueles alto. Pero claro, el ego tiene GPS propio y siempre apunta al sol. ¿Resultado? Caída libre. En el Popol Vuh maya, cuando los dioses intentan crear a los humanos, no lo logran al primer intento. Ni al segundo, ni al tercero. 2 hours later. Solo al cuarto, cuando nos hacen de maíz. Sí, el sagrado maíz. Nace el verdadero ser humano. La lección es poderosa y poética. Somos frágiles, venimos de la tierra, y por eso debemos honrarla. No somos de oro, somos de comida, y eso también es espiritual. ¿Y qué me dices del mito de Pandora? Te lo venden como una advertencia sobre la curiosidad femenina, pero si miras bien es mucho más profundo. Pandora no abre la caja por maldad, sino por ese impulso humano de querer saber, incluso cuando no debemos. Y eso libera el dolor, la enfermedad, el caos. Pero espera, al fondo queda la esperanza, porque incluso cuando el mundo se desmorona, el mito te dice: resiste, porque todavía queda algo bueno que proteger. Cada mito es una caja con doble fondo. Lo que parece una simple aventura es en realidad una advertencia, una enseñanza o incluso una pregunta sin respuesta que te persigue.
Y es que los antiguos sabían algo que hoy, entre tanto meme y tutorial de 30 segundos, estamos empezando a olvidar. Las grandes verdades no se gritan, se cuentan con historias. Aquí viene lo jugoso, porque sí, los mitos eran sagrados, profundos, emocionantes, pero también eran una herramienta de poder. Y cuando decimos poder, no nos referimos solo a lanzar rayos desde el cielo. Nope. Nos referimos a controlar algo todavía más peligroso: las ideas. ¿Quieres que nadie cuestione al rey? Fácil. Cuenta que desciende de los dioses, que su sangre no es roja, sino divina. Y listo. Nadie le lleva la contraria, porque no estás desobedeciendo a un hombre, estás desafiando al cielo. Fatality. ¿Quieres evitar que los niños se metan en cuevas profundas y se rompan la crisma? No les digas que hay murciélagos y humedad. Diles que hay un dragón durmiendo que solo se despierta cuando huele miedo. Y de paso, metes una metáfora sobre enfrentar los temores. 2 lecciones por el precio de una. ¿Quieres enseñar que la avaricia tiene consecuencias? No des una charla. Cuenta la historia del rey Midas, que convirtió todo en oro. Hasta su comida, hasta su hija. Y así, de paso, le recuerdas al pueblo y a los comerciantes que tener más no siempre es tener mejor. ¿Ves? No todo era espiritualidad, también era estrategia. El mito no solo respondía al por qué truena el cielo, sino al cómo hacemos para que la sociedad funcione sin que todo explote. Oh no. Los sacerdotes eran narradores, sí, pero también eran los primeros guionistas políticos. Y lo sabían. Si querías mantener el orden, lo mejor era envolver las reglas sociales en un buen relato, con truenos, castigos divinos y un héroe que paga el precio por pasarse de listo. ¡Oh, no! ¿Qué? Porque un decreto puede romperse. Pero un mito se queda en la cabeza, en la sangre y en los sueños. ¡Oh, no! Pero ojo, no todo es castigo, rayos y monstruos que te devoran si haces algo mal. Muchos mitos, muchísimos, no están diseñados para asustarte, sino para mostrarte lo que una cultura admira, lo que considera digno, valioso, ejemplar. Los mitos son como espejos colectivos, en ellos no solo se ven los temores, se reflejan los ideales. En Japón, por ejemplo, el mito de Amaterasu, la diosa del sol, es toda una lección de honor y autocontrol. Cuando su hermano Susanoo pierde los papeles, como suele pasar con los dioses traviesos, y causa caos, Amaterasu se esconde en una cueva, y con ella se apaga el mundo. Pero no se trata solo del sol, es una metáfora del equilibrio. Cuando el caos domina, la luz se retira. Y para que vuelva hay que restaurar la armonía, el respeto, el orden. En pocas palabras, no seas un Susanoo en la vida, sé más Amaterasu. Luego está Anansi, la araña astuta de África Occidental. Él no tiene músculos, no tiene espadas, pero tiene cerebro. Sus historias nos muestran que a veces el más pequeño puede vencer al más grande, si sabe pensar. Y eso es un reflejo directo de una sociedad donde la inteligencia, el ingenio y la palabra hablada eran más valiosos que la violencia. Es como decir, mejor tener buena cabeza que brazo fuerte. Y luego tenemos a los vikingos. ¡Ay, los vikingos! You serious? Ellos sabían que el Ragnarok, el fin del mundo, era inevitable. Sabían que los dioses iban a morir, que todo ardería, que el orden se rompería, y aún así, luchaban. ¿Qué clase de mensaje es ese? Uno increíblemente poderoso. No luchas porque vas a ganar, luchas porque es lo correcto. Aunque todo esté perdido, aunque el destino esté escrito, tú te levantas, tomas tu hacha y peleas. Eso no es solo una historia, es una declaración de identidad. Y ahí está la clave. Estas lecciones no solo enseñan qué hacer, enseñan quién eres. Si creces escuchando mitos donde el honor es más fuerte que la espada, si tus héroes ganan con astucia, no con violencia,
Si tus dioses luchan incluso cuando no tienen esperanza, entonces tú creces creyendo que eso es ser humano. No es solo lo que aprendes, es lo que te hace pertenecer. A tu gente, a tu historia, a tu forma de ver el mundo. Porque al final todos necesitamos saber que nuestra historia tiene un sentido, y los mitos nos lo cuentan con estilo. Pero, ojo, no todo mito tiene una lección clara como el agua. Algunos son rompecabezas mitológicos, cajas chinas llenas de símbolos, silencios y contradicciones. Te atrapan con una historia épica, y cuando crees que entendiste el mensaje, ¡boom!, te das cuenta de que no era un cuento con moraleja, era una pregunta disfrazada de aventura. Piénsalo, ¿por qué los dioses griegos son tan tóxicos? Engañan, se vengan, se pelean por tonterías, convierten gente en piedra por accidentes menores. Oh my God! Son como un reality show olímpico con poderes divinos. Pero ahí está el giro, no se comportan como dioses perfectos. Porque representan los extremos humanos. Zeus es poder descontrolado, Hera es el orgullo herido, Ares es la violencia sin freno. Son espejos rotos de lo que somos y también de lo que podemos llegar a ser. Y si hablamos de confusión, el mito de Edipo es el rey, literalmente. What? ¿Qué nos quiere decir esa historia? ¿Que no podemos escapar al destino? ¿Que ignorar la verdad es peor que enfrentarla? ¿Que hay secretos que nunca deberían ser descubiertos? O como diría Freud, que todos tenemos un rollo inconsciente con mamá. ¿Ah? A veces, los mitos no vienen con manual de instrucciones. No hay moraleja clara, no hay castigo ejemplar. Solo hay una historia. Ambigua, compleja, humana. Y el mito te mira, se encoge de hombros y te dice: saca tus propias conclusiones. Oh, yeah. ¿El monstruo era real o era el miedo del héroe? ¿La diosa estaba castigando o enseñando? ¿La tragedia era inevitable o fruto de decisiones malas pero humanas? Y eso, amigo mitófilo, también es una lección, porque no todo aprendizaje viene servido en bandeja. A veces el mito no te da respuestas, sino preguntas. Y tú, al buscar el sentido, te transformas. Nice. Porque los mejores mitos no te dicen qué pensar. Te invitan a pensar por ti mismo. What? Los mitos nos siguen hablando porque en el fondo no hablan de dioses lejanos. Hablan de nosotros. De nuestros errores, nuestros sueños, nuestros miedos más profundos. Cada mito es un espejo disfrazado de aventura. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre un héroe que fracasa, un dios que castiga o una criatura que guarda secretos, pregúntate: ¿qué me está intentando decir este mito sobre mí? Si este viaje mitológico te ha hecho pensar, reír o decir ¡wow! ¡No sabía eso! Dale like, suscríbete a Hoy Mito y comparte el vídeo con alguien que ame las buenas historias. Y dime en los comentarios: ¿cuál es el mito con la mejor lección de todos los tiempos? Vamos a ver quién se lleva la corona. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!